Luego de encontrar una mejoría en las condiciones en Honduras, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, anunció la cancelación del estatus de protección temporal como es requerido por la ley. La cancelación entra en efecto 60 días después de la publicación de la notificación en el registro federal. Después de consultar con los colaboradores, la secretaria Noem determinó que las condiciones en Honduras ya no cumplen con los requisitos legales de TPS. La decisión de la secretaria se basa en la evaluación que hizo el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos sobre las condiciones del país en consulta con el Departamento de Estado. El anterior fue el anuncio que todos temían y que se hizo realidad, dejando a miles de connacionales sin la posibilidad de permanecer de manera legal en los Estados Unidos. Muchas opciones que pueden tener las personas que están en este programa actualmente. Tienen 60 días para buscar regularizar su estatus, para pedir cambio de estatus o proceder por la vía judicial. Eso es lo que va a suceder. Yo ya sé que hay organizaciones haciéndolo y están preparadas, se prepararon desde antes, porque como les digo, esto no debe ser sorpresa. Lastimosamente, el presidente Trump en su campaña dijo que esto iba a suceder y que iba a tomar este tipo de acciones. Entonces ya los abogados, como buenos abogados que somos, estaban preparándose para este momento, ¿verdad? Y ahora vienen las opciones judiciales, las impugnaciones, etcétera. Eso es lo que viene ahorita. Según expertos, la no existencia de un programa de protección provocaría el aumento de migrantes irregulares en la nación del norte, los cuales serían víctimas del desplazamiento forzado. El canciller recordó que desde el año 2022 el gobierno ha solicitado una ampliación. Sin embargo, esta medida formaba parte de la campaña política del presidente Donald Trump, por lo que quedará a esperar qué sucede en marco de los 60 días. Honduras fue designado al TPS en 1999 después del impacto del huracán Mitch en 1998. El gobierno de Honduras hizo enormes avances a través de los años para recuperarse del huracán y como resultado de esos esfuerzos resulta seguro para sus nacionales regresar a su país, señala el documento. Se exhorta a los nacionales hondureños a utilizar la aplicación CBP Home de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para informar acerca de su salida de Estados Unidos y aprovechar de una manera segura y protegida salir de esa nación con un boleto de avión de cortesía y un bono de salida de $1,000 para ayudarle a reasentarse en Honduras y posibles oportunidades futuras para la inmigración legal, finaliza el anuncio oficial de los Estados Unidos. Entonces, al final, realmente las personas que sean retornadas van a estar enfrentando una serie de dificultades más grandes incluso que en los momentos que hace 20 años que se fueron del país. Algunos de ellos van a optar también por estar de manera irregular, así como está más de 500,000 de hondureños que está de manera irregular en Estados Unidos y que están movilizándose por diferentes estados, que están con temor incluso en este momento de que caer en una redada y ser deportados al país, pero muchos también de ellos se van a arriesgar. Quizás se movilicen de estados, busquen estados donde la situación es mucho menor, que las redadas son menores y van a buscar diferentes estrategias. Bien, mientras aquí los políticos, buenos días, mientras aquí los políticos están matando por las elecciones, unos hondureños, 55,000 y un poco más, su realidad es otra en Estados Unidos. Donald Trump ha dicho que van para afuera. También los de Nicaragua, ya lo hizo con Haití, con Venezuela. Vamos a hablar de eso, el impacto económico, qué hará el gobierno, qué piensan las autoridades de la Cancillería, de Migración, especialistas, compatriotas hondureños que viven en los Estados Unidos, que forman parte de fundaciones de migrantes. También el abogado Disney Thompson está desde Miami. Voy a saludar, aquí está el vicecanciller de la República, don Tony García. Tony, bienvenido. Gracias, Raúl. Buenos días, así es. Ayer fue un tema de esos
de agenda nacional fuerte, duro, lamentable, y qué bueno que hoy vamos a explicar y hablar sobre las consecuencias, dónde estamos y qué es lo que tenemos enfrente. Bien, la abogada Liliana Reyes, especialista en temas de migración del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Abogada. Buenos días y un saludo para todas las personas que están aquí en este set y también para todo el pueblo hondureño que nos está viendo en esta mañana para hablar de un tema tan importante como es la cancelación del TPS, que sin duda ha impactado la vida de muchas personas en Estados Unidos, pero no solo de estas personas, sino de sus familiares aquí en Honduras. Gracias. Carol Meléndez, de la Fundación Migrante de los Estados Unidos. Carol, buenos días. Vamos a ver si le revisan ahí, por favor, a Carol Meléndez, el retorno allá en los Estados Unidos. También aquí con nosotros el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de Honduras, don Wilson Paz. Wilson. Muy buenos días, Raúl, muy buenos días al pueblo hondureño. En efecto, pues lamentable noticia el día de ayer, pero es importante que el día de hoy pues sigamos retroalimentando de lo que está pasando y de lo que pueden hacer nuestros connacionales en Estados Unidos. Y pues gracias por la invitación, vamos a compartir con sus invitados un foro muy productivo. Es actualmente el rector de la Universidad José Cecilio del Valle, pero es expresidente del Colegio de Economistas, exministro también. Con nosotros don Julio Raudales. Julio. Muy buenos días, Raúl, a toda la enorme teleaudiencia de este canal y un saludo a todos mis distinguidos contertulios. Gracias. En Miami, don Disney Thompson, abogado, conocedor de este tema. Disney, gusto saludarte. Buenos días. Estimado amigo Raúl, a todos los panelistas, un gusto saludar por tenerme aquí en su programa con un granito de arena a nuestra gente que está pasando un momento muy difícil. Gracias, el abogado Disney, un gusto saludarte, Disney. Teófilo Martínez, hondureño con TPS. Teófilo, buenos días. Buenos días, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad que nos da de llevar nuestro mensaje a la audiencia nacional allá y a la audiencia de la que traspasa fronteras también. Es un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias. Vicecanciller, primer comentario sobre esta decisión del gobierno de Estados Unidos. Sí, gracias, Raúl. Bueno, en primer lugar, es una decisión que el gobierno de Honduras y el pueblo hondureño lamenta. Pensamos que todos los esfuerzos que se hicieron, toda la buena cooperación que tenemos con Estados Unidos, situaciones claras donde ellos realmente pueden ver en Honduras un socio confiable, y así lo declaró la ministra de Seguridad en una cita que en inglés ella utilizó la palabra wonderful partner, que lo tradujeron en español como socio ejemplar. Con esta frase ella está diciendo que con Honduras hay una relación excelente. Y esto lo quiero enfatizar por el hecho de que ya la oposición está diciendo que el TPS se cayó por culpa del gobierno, porque somos de izquierda, socialistas democráticos, que porque la presidenta un día puso el tema de Palmerola sobre la mesa y también la amenaza del tratado de extradición, y que por eso se cayó. Y no es cierto, Raúl. Esos temas fueron superados. Entre dos países hay situaciones de divergencia, pero al final las cosas se arreglaron y la cooperación actual con Estados Unidos es tan buena que en el comunicado de ellos del día de ayer de Nicaragua solo dicen 2 líneas, que hay condiciones ambientales para que regresen. Es lo que dicen de Nicaragua, nada más. A Honduras nos pusieron un párrafo entero, socio maravilloso, que la inversión inmobiliaria, que el turismo, que nos recuperamos, que tenemos un programa de reinserción, pusieron estadísticas y que éramos un gran socio de ellos. Entonces, la verdad, el trasfondo de todo es simplemente que la administración Trump llegó al poder con un discurso antimigratorio. Hoy le está cumpliendo a su base, y el presidente Trump se pronunció muchas veces contra el TPS a lo largo de los años. Anoche leí un artículo del New York Times y leí eso, que Trump se ha pronunciado sobre el TPS por años en contra. Considera que es algo temporal, como la palabra TPS significa temporary, temporal. Entonces, el concepto de este programa era para que fuera temporal y duró más de 27 años. Y llegó a su fin con esta administración.
Cada país, cada gobierno tiene su visión, decide unos prolongar, otros terminar. El Salvador tuvo la gran suerte que la decisión 60 días antes fue en enero y fue una decisión de las últimas que tomó el presidente Biden el 17 de enero de este año, donde extendió el TPS para El Salvador. O sea, no fue Trump que se lo extendió a El Salvador, fue Biden. A nosotros nos tocó Trump. Entonces, así están las cosas. Aquí no hay trasfondo político, aquí no hay enemistad con Honduras, aquí no hay un mensaje de apoyo a la oposición. Yo creo que este tema es nacional y todos los hondureños debemos de estar tristes y lamentar esto y no politizarlo, no decir culpa de libre. Decir eso, ser así, es ser mezquino con temas nacionales. Sí. Abogada Liliana Reyes, usted especialista en migración, ¿qué nos dice? Bueno, también solidarizarnos con más de 55,000 compatriotas que están en el exterior y que se han levantado el día de hoy con mucha incertidumbre. Ayer una persona me decía, ya no tengo licencia para conducir, ya se me venció y no puedo optar, una persona con TPS. Es tan duro para las personas que están en Estados Unidos después de vivir por más de 20 años, tener que pensar retornar al país cuando el país tiene muchos desafíos todavía y es una realidad bastante fuerte porque no solamente es el hecho de regresar, sino la separación de las familias, porque estas familias tienen hijos que son ciudadanos americanos y que no los van a traer al país y van a optar mejor por una separación. Entonces, en primer lugar, solidarizarnos con ellas en este momento. Lamentamos profundamente esta situación, pero también tenemos que reconocer algo, que este gobierno ha estado cancelando el TPS de muchas nacionalidades. Y aquí habría que hacer un poquito de un análisis más profundo. Tenemos que más de 500,000 venezolanos se les quitó el TPS, luego más de 160,000 haitianos. Hay personas de Ucrania, de Afganistán, de Nepal y Camerún también que se les ha cancelado el TPS. Yo creo que hay que ver el tema del endurecimiento de las políticas migratorias de este gobierno que ingresó y que ha traído una serie de medidas, cancelación de paroles. Pero yo sí creo que se debían hacer todo lo que fuese humanamente posible a través del gobierno, porque el gobierno es el que nos representa en este momento, para buscar de alguna manera, no sé si aunque hubiesen hecho todas las gestiones, al final hubiésemos tenido estos resultados, tampoco lo sabemos y podemos decidirlo en este momento, pero sí es una decisión que va a tener un impacto muy fuerte, no solamente en el tema del goce de derechos fundamentales de nuestros compatriotas en el exterior, derecho al trabajo, se quedan sin permiso para poder trabajar, derecho a la salud, no van a poder optar a un seguro médico, derecho a la libre circulación, no van a poder optar a tener una licencia de conducir y se viene que dentro de 60 días se va a abrir una puerta automática a una deportación, pero no solo, y a una detención y posiblemente se puedan dar casos y con las tepecianos hay una particularidad que tienen todos sus datos registrados en ICE. Entonces es muy fácil poderlos detener y luego hacer un proceso de deportación. Procesos de deportación que nos están generando un impacto en la salud emocional de las personas muy fuerte, porque el hecho que lo detengan, pero que también le pongan cadenas y que venga en esa situación, genera un trauma muy fuerte y esto lo hemos visto nosotros a través de las visitas en los centros de atención a migrantes retornados. Entonces, creo que hay muchas situaciones que valorar, pero también en este momento, es decir, ¿qué hacemos como país? ¿Cómo ayudamos a estas personas para que se logren reintegrar nuevamente? ¿Cómo aprovechamos las capacidades y los conocimientos y experiencias de estas personas para incorporarlos al tema laboral en Honduras? Entonces también yo creo que en este momento, si bien es cierto, lamentamos la situación, nos solidarizamos con todos los hondureños y sus familias acá en el país, porque también van a tener un impacto de esto, pero también miremos qué hacemos como país, qué hace el gobierno, qué hace la empresa privada y qué hace la sociedad civil ante esta realidad que la tenemos enfrente. Sí, ya está conectada Carol Meléndez.
Fundación Migrante en los Estados Unidos. Carol, buenos días, ¿cómo reciben esto del TPS allá en los Estados Unidos? Buenos días, Raúl. Creo que hay una confusión. Mi nombre es Ian Quiroz de World Vision Honduras. Un gusto saludarlos y realmente, pues para nosotros como World Vision es lamentable y estamos profundamente preocupados por toda la situación, por toda esta situación y qué es lo que puede generar con los niños y niñas de hondureños. Hay niños y niñas en Estados Unidos que tienen a sus padres allá con protección TPS, que aunque ellos sean naturalizados, genera cierta, más que naturalizados que han nacido en Estados Unidos, y viene todo un tema de desintegración familiar, pues genera toda una incertidumbre para toda esta población. E incluso también no dejar de pensar en las familias que están acá y que han sobrevivido con todo el tema de remesas y el trabajo que los mismos hondureños y hondureñas han generado en los Estados Unidos. Pero reconocer también, y sí quiero también secundar lo que decía el vicecanciller, que esto no es una decisión que hay que echarle culpa a algún gobierno. Es una decisión ya tomada por Donald Trump fue promesa de campaña de él desde el inicio. Entonces no es una cuestión del gobierno de doña Xiomara Castro, pero sí es un problema del gobierno de doña Xiomara Castro ver cómo hace digno el retorno de todos los hondureños y hondureñas que decidan regresar, porque sabemos de que muchos hondureños van a arriesgarse y van a quedarse viviendo en Estados Unidos de manera indocumentada. Gracias, Niam. Disney, no, pero primero para que luego Disney nos diga legalmente qué deben hacer allá en Estados Unidos. Luego vendrá don Julio con la parte económica y don Wilson con migración. Dígame, Teófilo, usted es tepeciano, ¿cuál es la reacción de la gente allá, de los tepecianos hondureños? Muchas gracias. Bueno, antes de la reacción, quiero dejar en contexto que yo creo que falta mucha historia y mucha información allá de aquel lado, ¿verdad? Del otro lado de la frontera, allá en nuestro país, en Honduras. Yo quiero comenzar con unas breves palabras diciendo de que la Alianza Nacional es la única que ha defendido y ha mantenido vivo el TPS en Estados Unidos sin injerencia y ayuda o colaboración de ningún país o autoridad, ya sea de El Salvador o de Honduras, porque son 17 países los que agrupamos nosotros, aquí está, y para eso fuimos fundados. Y hemos hecho un trabajo con orgullo, lo podemos decir de frente, que es la única organización a nivel nacional que ha defendido el TPS, claro, con ayuda de ciertas organizaciones, sindicatos y universidades. Así que somos autónomos y por eso nosotros podemos decir lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos. Ya estuvimos en una posición, ya estuvimos en esta misma posición en el primer periodo del presidente Trump, que fue cuando quitó el TPS. Y fue nuestro equipo legal, nuestros abogados, los que elaboraron la demanda en aquel tiempo. Y que esa demanda duró 5 años en las cortes con apelaciones de diferentes lados. Y durante esos 5 años, la comunidad con TPS de Honduras o de todos los países que tienen TPS tuvieron la oportunidad de regularizar su situación, ya sea casándose con un ciudadano o que sus hijos alcanzaron la mayoría de edad. Bien, aparte de eso, nosotros siempre elaboramos planes de trabajo hacia un año adelante. Esto ya lo veíamos venir. Nosotros ya sabíamos qué tipo de anuncio íbamos a recibir y no nos íbamos a quedar ni nos hemos quedado de brazos cruzados. La reacción de nosotros ha sido normal. Nosotros ya lo estábamos esperando. Todo aquel hondureño que está organizado y ha trabajado en esta lucha, ya sabe a lo que se enfrenta, ya sabe lo que viene y sabe cómo reaccionar. Claro, es lógico, la mayoría de los hermanos están conmocionados, están un poco molestos, porque hasta esta fecha nuestro trabajo es el único que ha sostenido el TPS. He visto muchas reacciones. Aquí tengo yo al señor vicecanciller. Incluso yo vi un mensaje de él, una entrevista de él, donde decía, afortunadamente tenemos 6 meses de extensión. Nosotros no podemos hablar antes de tener un aviso de inmigración seguro.
No podemos prometer nada antes de que Migración dé un aviso y nosotros lo esperamos hasta el último minuto. Mucha gente se creyó, andaba alegre, andaba celebrando, y 6 meses, en realidad la ley dice que pueden ser 6 meses o 60 días. O sea que estas dos cosas eran las que podían suceder. Pero no es correcto decir, con ese tono, bueno, pero tenemos 6 meses, porque no, no es una ganancia, nadie lo ha peleado y nadie lo ha ganado, así lo dice la ley, sin caso hubieran sido 6 meses. 6 meses da lo mismo que 60 días, que lo que le dicen a las personas, toma tus cosas, empácalas y vete si no puedes arreglar tu situación en ese determinado tiempo. Ahora bien, hay muchas cosas que analizar. Yo soy tepeciano, yo soy un hondureño emigrado de Honduras. ¿Por qué? Por las mismas situaciones que aún existen en el país. Yo era un niño huérfano y en el país nunca hubo un programa de ayuda o de apoyo a los niños abandonados. Tuve que emigrar y regresé solo una vez. En 35 años que tengo de vivir afuera del país, una vez he ido a Honduras y vi lo mismo, o tal vez las cosas peores. En cuanto a las relaciones, estamos hablando aquí de injerencias del gobierno. Nosotros nunca hemos tenido una reunión con el canciller, que lo hemos pedido. No, de nuestra parte nunca hemos estado abiertos. Incluso tuvimos una comisión que estuvo en el Congreso de Honduras y hubo una votación unánime para crear un proyecto de trabajo conjunto aquí en Estados Unidos y nunca se le dio seguimiento. El señor Redondo lo sabe. Esa se hizo una votación. Hemos estado en contacto con Parlacen. Hemos tenido contacto con la embajada. El señor Bull lo sabe. Nos hemos sentado en la embajada en Estados Unidos y aparte, en la última re-registración que tuvimos los hondureños, Relaciones Exteriores, el gobierno federal de Honduras no fue capaz de mover un dedo para ayudar a los hondureños. Todos los hondureños iban a los consulados a pedir ayuda para llenar el TPS y nunca nos dieron razón. No contestaban los emails tampoco. No hubo esa ayuda, nunca ha habido eso, nunca ha habido un contacto directo o un plan de trabajo con la comunidad migrante o con la comunidad tepeciana en este caso. Entonces, yo lo puedo decir de frente y viendo los ojos a mis autoridades en Honduras. Se supone que cuando el pueblo vota es para elegir a servidores públicos. Yo como ciudadano voto para que alguien administre los bienes del pueblo. Entonces, no son políticos por ser políticos, son empleados del pueblo. Eso es lo que yo he aprendido en 8 años de estar trabajando con mi comunidad migrante tepeciana aquí en Estados Unidos. Y aparte, ayer fue un día muy triste en el que, aparte de tener 25, 26, 30 años, otros le dicen, tienes 60 días para empacar o para arreglar tu situación. ¿Quién va a arreglar su situación migrante en 60 días? ¿Quién va a poder desarmar su familia con hijos mayores que no hablan el idioma? Que van a separar su familia, que tienen casas, que tienen negocios. Yo en lo particular, por ejemplo, yo tengo 2 negocios, yo tengo 2 trabajos, soy agente de bienes raíces, miembro de la Asociación Nacional de Realtors de Estados Unidos. Para eso se necesitan certificaciones y tener un buen récord criminal. Y también tengo otra compañía donde tengo empleados. Ajá. ¿Y quién va a deshacer sus casas? Va a dejar sus casas, va a separar su familia, va a dejar sus trabajos en 60 días. El trabajo se ha hecho, pero no hubo suficiente apoyo de los gobiernos de cada país de TPS. Así que nosotros estamos en una encrucijada. Ayer, como decía, el día fue muy triste, se hizo todo lo que se tuvo que hacer, ya nuestro equipo legal empezó a trabajar, ya se sometió a una demanda. Incluso yo personalmente estoy en la lista, soy demandante, y haré hasta lo imposible por defender el programa en sí. No estamos defendiendo a Venezuela, Haití, a 17 países que están en esta lista. Estamos defendiendo el programa porque le ha servido al gobierno. El primer TPS, el abogado y la señorita Inmigración no me pueden dejar mentir. El primer TPS se le dio a El Salvador en 1990, después de la guerra. Ese fue el primer TPS. Los más longevos en esta lista es Honduras y El Salvador. El Salvador 2001 y Honduras el 99. Y aún seguimos aquí. ¿Por qué? Porque después de esos años se hizo político, lo politizaron, lo hicieron mediático y lo han usado como ficha de cambio. Y también se puede decir que este programa le ha servido al gobierno. ¿Por qué? Porque gracias a nuestra lucha y gracias a este programa que le ha trabajado bien al gobierno, hay 17 países con TPS. O sea que les ha servido. Entonces, cuando se hace mediático o lo politizan, ¿cuál es el trabajo que tienen que hacer nuestras autoridades de nuestros países? Elaborar un plan de trabajo y trabajar con una dinámica diplomática exterior saludable, inteligente.
la candidata Kamala Harris en su campaña estuvo en Honduras. Ahorita estuvo Kristi Noem. Probablemente las autoridades hondureñas le mostraron una lista, la lista que ellos quisieron. Realidades que no existen en el país. Si yo me voy para Honduras a mis 55 años, ¿quién me va a dar trabajo? ¿Cómo van a empezar de cero los hijos de uno que no hablan el idioma? Es un país donde yo, la única vez que estuve en Honduras, me dio tristeza pararme abajo del hospital escuela y ver que ya casi se caía en pedazos, la gente tirada en la calle, allí pidiendo una cita, rogando por una pastilla. Es un país que no me ofrece a mí las condiciones para regresar. No me ofrece a mí un plan de trabajo cuando nos hemos sentado a veces a decir que creen programas de reinversión, de reinserción. Hay gente que tiene aquí sus inversiones y pueden hablar de su país, que yo puedo invertir mi dinero en país para generar empleo y puedo regresar tranquilo. Pero son cosas que no se dan. Son cosas que no se dan y nosotros como comunidad tepeciana nos hemos organizado y hemos aprendido de que hay que levantarse de cero, aún así sin el apoyo de sus respectivas autoridades. Bien, Disney, ¿qué deben hacer los tepecianos? Se habla que en 60 días tendrían que salir. ¿Qué recursos tienen los hondureños, Disney? Efectivamente, tengo que estar de acuerdo con las opiniones de casi todas las personas que están ahí. Hay momentos de criticar y hay momentos de no criticar. Este momento de criticar no es una situación de gobierno. Nada que hizo el gobierno actual, esta directiva del gobierno de Trump en su antimigratoria. Dicho eso, lo siguiente, como abogado migratorio de muchos tepecianos, el problema principal que enfrentan los tepecianos para regularizarse legalmente, la mayoría de ellos se entraron por la vía ilegal, es decir, había una ley que se llamaba 45I, que entraron se podían regularizar de un pago de una multa de $1,000. Esta ley fue permitida de morir en abril del 2001, la 245I ya no existe. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que yo profesionalmente he usado para lograr algunos clientes tepecianos hagan un estatus? Esta es la forma como el puede solicitar. Que no lo tiene, no lo va a lograr porque eso demora más de 90 días. Un permiso que le permite reingresar a Estados Unidos legítimamente, y una vez reingresó a Estados Unidos legítimamente, es decir, que fue parole admitted into the United States, como se dice en el lingo, o sea, en efecto rompió la ilegalidad que cometió por la frontera, permitiendo entrar legítimamente. Entonces, ¿qué acontece? Dicho eso, y que tienen hijos ciudadanos americanos, su ajuste de estatus y obtener su Estados Unidos. Porque, al igual que si se casan con... Sí. Bien, vamos a... Re-entry permit. Compañeros, si logran revisar ahí con Disney la señal, si son tan amables, la parte económica. Don Julio, ¿cómo tu experiencia, economista, rector de una universidad, qué piensas? Bueno, primero, creo que vale la pena solidarizarse con la situación que están viviendo muchos compatriotas allá en Estados Unidos. Es muy triste lo que sucedió el día de ayer. Yo estaba trabajando con el gobierno cuando se inició el TPS en 1999. Yo pertenecía a la Unidad de Apoyo Técnico de la Presidencia y fue justamente desde mi oficina donde se trabajó junto con Cancillería, en aquel momento a cargo de el abogado Roberto Flores Bermúdez, para lograr en conjunto que
el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Bill Clinton, en aquel momento recuerdo, aprobara este estatus de protección temporal que, como bien decía Teófilo, era el segundo en todo el mundo prácticamente. El primero había sido en El Salvador en 1990, comienzos de la década, y después de la destrucción enorme que causó la tormenta tropical y el huracán Mitch en noviembre de 1998, como parte del proceso de reconstrucción y transformación nacional, se logró la aprobación de este estatus que benefició a casi 150,000 familias en aquel momento, y que durante todos los periodos siguientes, porque se estableció para 24 meses primero, luego para 18 meses cada vez, siempre los gobiernos, la Cancillería de Honduras hacía un esfuerzo y enviaba una nota argumentando el por qué era importante prorrogar este estatus de protección temporal. Ahora, cuando a mí me han preguntado siempre si el estatus de protección temporal va a seguir o no, que siempre se da esta situación de expectativa cuando se va a vencer sobre si el gobierno de los Estados Unidos lo va a prorrogar. Yo siempre les decía, no hay que olvidar que este es un estatus temporal, que siempre es temporal, y que cuando las condiciones se normalizan en el país beneficiario de este estatus, lo más lógico es que se acabe el estatus, de que se termine, porque no es permanente, es temporal y ya son 26 años de temporalidad. Así es que era simplemente esperable que esto llegara al fin algún día, y como bien decía la abogada y también el vicecanciller, no debió extrañarnos que un gobierno como el que actualmente tiene los Estados Unidos, que anunció desde siempre, y creo que esto es muy repetitivo, pero vale la pena siempre decirlo, ¿no?, que anunció desde siempre que iba a endurecer la política migratoria de aquel país para con el resto del mundo, no solamente con Honduras, no solamente con Nicaragua, también ahí hay otros países africanos, ¿no?, y del sudoeste asiático que tienen estatus de protección temporal. Haití, que es el país más pobre del mundo, también goza en este momento de un estatus de protección temporal, pero yo creo que es importante recalcar que era solo esperable que esta situación se diera este año. Lo que a mí me parece lamentable, Raúl, y déjame hacer este paréntesis, es que se esté politizando el tema. Hay que reconocer que es natural, ¿verdad? Yo estoy seguro de que si esto se hubiera dado hace 5 años, cuando el Partido Nacional estaba en el poder, lo más probable es que la oposición en aquel momento, que eran el Partido Liberal y Libre, también hubiera aprovechado, los políticos de siempre, la política vernácula hubiera aprovechado para alzar las campanas al vuelo y decir que todo esto es culpa del gobierno de turno. No es así, y hay que recalcarlo. Esta es una decisión totalmente interna del gobierno de los Estados Unidos. Son 26 años ya de estatus temporal y evidentemente esto tenía que llegar a su fin. ¿Cuáles son las implicancias económicas que va a tener esto? Son sumamente duras, sobre todo para la gente que ha sido beneficiaria hasta ahora. Creo que eso, ahí es donde debemos de poner nosotros sobre todo el énfasis en qué se puede hacer desde aquí, desde nuestro país, para salvaguardar la seguridad económica de aquellas personas que quedan desamparadas en aquel momento, en este momento, allá en los Estados Unidos, porque es cierto, y la abogada lo dijo muy claramente, digamos que uno de los riesgos que tenía, que siempre tuvo, y yo recuerdo que yo he tenido familiares que son tepecianos, Raúl, y recuerdo que cuando yo hablaba con ellos, una querida prima que vive allá en Florida, me decía: Julio, el gran problema que tenemos nosotros cuando nos inscribimos en el TPS es que tienen toda nuestra información, saben dónde trabajamos, saben dónde vivimos, saben en qué escuela están nuestros hijos, saben absolutamente toda la información. Así es que si hay alguien a quien
se le facilita al gobierno de los Estados Unidos deportar en este momento son justamente estas personas que quedan desamparadas en estatus migratorio no legal, y van a posiblemente muchos de ellos ser deportados acá al país. Esa tragedia que se va a vivir es el primer elemento en donde yo creo que es importante que como sociedad, no voy a decir y no voy a echarle todo el trabajo al gobierno, como sociedad debemos empezar a pensar qué vamos a hacer para solventar ese problema grande que están teniendo estas familias. No podemos dejarlos al garete allá en Estados Unidos. Son personas que han ayudado muchísimo a este país. La estabilidad del tipo de cambio, Raúl, de los últimos 26 años, ha dependido en buena medida de las remesas que estas personas envían acá a Honduras. Y dejarlos a su suerte en este momento sería un acto de crueldad por parte de la sociedad hondureña. Segundo, el problema que vamos a tener, porque seguramente esto sí va a tener un impacto fuerte en las remesas recibidas por el país, y evidentemente va a afectar nuestra balanza de pagos. Así es que mi recomendación, Raúl, sincera y sencilla, es que también quienes están coqueteando en este momento con la presidencia de la República ya deberían de estar pensando, porque ya esto va a ser un problema más del próximo gobierno, no tanto de este, ¿verdad? Deberían estar pensando qué van a hacer para solventar también el gran problema de balanza de pagos que se va a dar si las remesas en el país comienzan a menguar fuertemente, que es un escenario muy probable, y qué va a suceder, tanto qué estamos haciendo nosotros o qué podemos hacer para mejorar las condiciones en el mercado laboral hondureño para absorber a esa mano de obra que seguramente va a regresar al país, y qué podemos hacer también para volver más productivo al país, para mejorar la productividad interna de Honduras, de manera que dejemos de depender tan fuertemente de las importaciones, porque lo que se ha observado, y eso lo dicen todas las cifras, más allá de lo que alega en su paper el gobierno de los Estados Unidos, es que hay una mengua en la balanza comercial en Honduras en los últimos 4 o 5 años, ¿verdad? Que la inversión extranjera directa no ha podido recuperarse. A mediados de la década pasada la inversión extranjera directa andaba en 1.700, 1.500 millones de dólares. En este momento no hemos llegado todavía a los 1.000 millones. Los últimos años de Juan Orlando Hernández lamentablemente se cayó hasta 400, 500 millones de dólares. Pero el problema, Raúl, es que no hemos podido recuperar esto. Y un punto adicional, y con esto termino. Todavía, más allá, repito, de lo que diga la señora secretaria, la señora ministra allá en los Estados Unidos, no debemos caer en lo que se llama el sofisma de la consculpictum, ¿verdad? Que es pensar que porque otra persona dice algo, ya es cierto, ¿verdad? No es tan cierto que las condiciones del país son las más adecuadas. Como bien decía la abogada, hay retos enormes en el mercado laboral en este momento. No hemos podido recuperar el mercado laboral tal y como estaba antes de la pandemia. No son datos míos, lo dice el INE. Todavía el nivel de subempleo abierto en el país y de desempleo siguen siendo más elevados que los que teníamos antes de la pandemia. Y mientras no solventemos esa problemática, va a ser muy difícil que el país pueda absorber esta mano de obra y pueda mejorar sus condiciones también para que ya no necesitemos más TPS en el país. Así es que yo creo que por ahí deberíamos ir pensando, y no tanto en estar llevando agua a nuestro molino para ver cómo ganamos las elecciones de uno y de otro lado, porque esto no le hace ningún bien al país y no está siendo consecuente con la situación de nuestros compatriotas allá en los Estados Unidos. Aquí está también la máxima autoridad de migración, don Wilson Paz. ¿Cómo recibe migración esto? ¿Cómo se preparan? ¿Qué se está haciendo ya? Sí, bueno, Raúl, definitivamente ayer fue un día muy triste. Su servidor yo fui director de protección al hondureño migrante por más de 3 años. O sea, yo trabajaba directamente con ellos y ellas
sirviéndoles en cada una de sus necesidades que día con día acontecen. Y precisamente luego cambio a este cargo y también me toca dirigir el Consejo de Gobernanza Migratoria, que es una medida que la Presidenta de la República ha creado específicamente para ver esta temática de movilidad humana y darle un trato serio a esta dinámica. Realmente lo que ha ocurrido ayer, pues además de ser trágico para más de 50.000 connacionales, antes eran más de 70.000, ahora tenemos una cifra entre 50.500 personas que estaban cubiertas por este estatus de protección temporal. Y precisamente lo preocupante es lo que decíamos todos, y me alegra que hoy lo hayamos repetido todos en consonancia. Este no es un tema político, este no es un tema de gobierno, este es un tema del Estado de Honduras como tal, porque el Estado somos todos. Y lamentablemente ayer lo que se dio fue una carnicería política con titulares nefastos, cuando en ningún momento hablaron del concepto humano, de qué está pasando con la persona allá en Estados Unidos. Los titulares de los mensajes de la clase política fue prácticamente atacar y crucificar de todas formas. Por ejemplo, se atacó ayer porque la relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos es mala. Realmente yo les puedo decir cómo hemos evolucionado en esa relación. Tenemos una relación buena, respetuosa, de coordinación. Yo me reúno mañana con la encargada de negocios, que es la autoridad máxima que representa a Estados Unidos aquí en el país. Estamos en trabajo constante en cada uno de los temas. Hemos firmado acuerdos de intercambios para seguir trabajando en temas de seguridad, en temas migratorios, en temas económicos. Y antes decían, ¿por qué no llegamos a esos acuerdos? Y hoy critican los acuerdos. Entonces, es complicado cómo se maneja la dinámica política en este escenario. Por ejemplo, ayer decían otros titulares, Raúl, es por ser un gobierno comunista se le cancela a Honduras el estatus de protección temporal. Imagínense ustedes qué barbaries las que dicen cuando en el 2018, creo que aquí lo manifestaron nuestros compañeros panelistas, en el 2018 fue la primera vez que se le canceló el TPS a Honduras y fue en el gobierno de Juan Orlando Hernández, que no era comunista, era de derecha, ¿verdad? Ellos creen que a veces afectan al gobierno con decirnos esas palabras, pero nosotros somos socialistas y nos enfocamos en el bienestar común de toda una sociedad. Y esa sociedad no está concentrada solo en el país, sino que está concentrada también fuera del país. Y es por eso que yo quiero agregar algo que le escuchaba a la abogada, que dijo que el gobierno sí tenía que hacer todo lo posible. Yo se lo digo, abogada, con mucha franqueza. El gobierno hizo todo lo posible. Nosotros desde el día 1 estuvimos gestionando ante congresistas, senadores de ambos gobiernos, del gobierno republicano, del gobierno demócrata. El canciller, cuando era embajador, hizo un arduo trabajo, el ex canciller y la presidenta. Yo propiamente puedo hablar de la reunión que tuvo la presidenta con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, donde en su llegada al país precisamente se abordaron diversos temas. Yo lo relataba recientemente, y en esas temáticas la Presidenta de la República le hizo un abordaje de cómo Honduras todavía sigue siendo un país con afectaciones del cambio climático y cómo el cambio climático se sigue reflejando en los temas migratorios y de movilidad humana, y bajo ese contexto cómo Honduras también recuperarse de la pandemia, de los huracanes Eta y Iota que recientemente nos han afectado, y cómo su gobierno ha tratado de evolucionar, y hemos evolucionado en cada una de las líneas, pero aún falta mucho por hacer. Y precisamente en esos temas de que falta mucho por hacer es donde la Presidenta de la República ha solicitado la ampliación del estatus de protección temporal. Es por eso que quiero corregir a don Teófilo, que dio una ponencia muy importante, y admiro su capacidad y su conocimiento, pero en esa parte donde dice que le mostramos una lista de cosas, el gobierno no le ha mostrado nada. En el comunicado ellos dicen, tras consultar con agencias de su gobierno, la secretaria Noem determinó que en Honduras las condiciones ya no cumplen con los requisitos legales, y ahí es donde establece cosas que en el país han mejorado, por ejemplo el acceso a la energía en un 95%, el acceso al agua potable también en ese mismo porcentaje, una inversión extranjera directa de 1.8 mil millones de dólares en el 2023 y en el 2024, cuando aquí se habla de que la economía está mal. Ellos hacen ver ese tipo de cosas, una inversión en la infraestructura urbana, y así sucesivamente hace mención de cada una de las cosas que en Honduras han mejorado la situación. Por eso es paradójico que, por un lado, se establece
que nos cancelan el TPS, no porque retrocedemos, sino porque avanzamos. Pero hoy el titular no fue ese, el titular es culpar y culpar y culpar. Y al grado de culpar hacen una comparativa con El Salvador. Como lo decía el vicecanciller, a El Salvador le tocó que el TPS se lo renovara la administración demócrata, Biden. Y nosotros, 15 días después, llegó el gobierno republicano y en cumplimiento en toda su campaña habló de políticas antimigrantes, entre ellas eliminar el TPS para la totalidad del país, que son 17, bien como lo decía don Teófilo, entre ellos Honduras, pues, y en ese escenario es un escenario que está ocurriendo parejo para todos. Me alegra saber que ya nuestros connacionales están interponiendo muchos recursos ante las diferentes entidades en los Estados Unidos y este escenario es muy parecido al del 2018, donde un debido proceso nos va a llevar a un escenario de lo que va a ocurrir posteriormente. Hasta el momento el canciller ayer fue enfático, los consulados están abiertos para que nuestros connacionales puedan llegar, para que se les brinde la asesoría y orientación jurídica correspondiente. Muchos de ellos, como le hemos hablado, son esposos de personas que ya están regularizadas, tienen hijos estadounidenses y bajo ese escenario hay muchos contextos que se pueden ir abriendo. Y luego está también una de las comparativas que decían que Honduras, por sus relaciones con Venezuela, Honduras es por eso que Estados Unidos había tomado esta determinación. Miren, yo les puedo decir ahorita que es una contradictoriedad también de la oposición mencionar este tipo de cosas, porque hoy Honduras tiene un acuerdo debido a sus relaciones con Estados Unidos y con Venezuela, donde se hace transbordo de personas que vienen deportadas de Estados Unidos, pasan por Honduras y un vuelo de Venezuela los lleva hasta su país. Esas relaciones bilaterales que Honduras mantiene con ambos países permite que hoy Estados Unidos tenga un acuerdo con Honduras para que Honduras sea el epicentro de esa operación. Han pasado más de 2.000 ciudadanos venezolanos que van con destino hacia Venezuela y eso es gracias a ese tipo de relaciones. Es por eso que cuando uno politiza un tema, también tiene que saberlo fundamentar y esa fundamentación tiene que ser con coherencia. Y aquí la coherencia es más que todo de vincular la parte política y centrarnos en nuestros connacionales. Es por eso, Raúl, que he convocado el día jueves a las 2 de la tarde al Consejo de Gobernanza Migratoria, que está integrado por diferentes secretarías de Estado, para que continuemos abordando la primera fase del primer semestre de la estrategia de emergencia que hemos creado en torno a la protección de hondureños migrantes y en la segunda fase, que es qué cosas tenemos que hacer o replantear en base a todos los cambios que están ocurriendo en los Estados Unidos. Entonces, bajo ese contexto vamos a trabajar con mucha seriedad. Yo le digo al pueblo hondureño, sobre todo el que está en Estados Unidos, nosotros estamos comprometidos con cada uno de ustedes en cada uno de los momentos de cada uno de los meses que hemos tenido de gobierno. Precisamente nunca en la historia se habían otorgado casi 1 millón de pasaportes en el exterior. Se han otorgado en estos 40 meses de gobierno en la primera mujer presidenta. Y don Teófilo decía algo muy importante. Los funcionarios que tiene aquí enfrente son empleados del pueblo. Y yo le digo, mi querido compañero y hermano hondureño, aquí estamos al servicio de ustedes y yo le puedo garantizar que en cada una de las acciones la ciudadana presidenta de la República ha hecho todo lo posible porque ustedes tengan una respuesta de manera permanente. De 21 o más, o sea, un cónyuge. Esa es la inmediatez para esas personas que al entrar con Reentry Permit, muchos lo hicieron, que fueron a Honduras a visitar Honduras y retornaron con un permiso otorgado por inmigración. Entonces, esos son los que yo he logrado regularizar en los Estados Unidos con las reglas existentes de migración, porque tienen 60 días. Es decir, que si la situación de ellos es que tienen el Reentry Permit, entraron, tienen un sello en su pasaporte de haber entrado legal y legítimamente a los Estados Unidos, entonces esa gente tiene que ponerse las pilas y hacerlo rápido para que esa presentación llegue antes de esos 60 días de migración. Segundo, las personas que no tengan ese Reentry Permit tienen la probabilidad de acogerse a una ley que ampara a las personas que llevan 10 o más años viviendo en los Estados Unidos, que se llama una suspensión de deportación. La suspensión de deportación dice lo siguiente: yo vivo en este país por 10 o más años, ya he sembrado raíces en este país, tengo buena conducta, no tengo problemas, tengo buen empleo, tengo mi casa, tengo mi negocio, tengo mis hijos, tengo toda mi familia aquí, no es justo que me deporten al país donde retorné y deseo, pido, solicito a la Corte
que me permita acogerme al proceso de suspensión de remoción. Entonces, la suspensión de remoción, esa persona se entrega a la Corte de Migración, pero no lo vaya a hacer hasta que no comience un proceso contra ellos. Se entrega a la Corte de Migración y la Corte de Migración hace un balance, a ver, beneficio contra justicia. Dice, bueno, sí, es verdad, no es justo que lo devolvamos, tiene raíces, tiene casa, tiene negocio, tiene empresa, tiene empleados como el amigo que dijo que tiene empleados. Vamos a suspender la deportación de esta persona, vamos a permitir que se quede en los Estados Unidos y se le otorga la residencia. Pero hay muchos que están diciendo, he escuchado, que por medio de trabajo y todo, mentira, eso no va a funcionar. Porque el que entró ilegal no puede ajustar su estatus en Estados Unidos porque la ley 245I que les permitía ajustar por medio de un pago de $1,000, esa ley eclipsó o fue permitida caducar en abril 30 del 2001. Entonces, los que pueden inmediatamente regularizarse son todos aquellos que obtuvieron un permiso de salida y volvieron a entrar a Estados Unidos legal, legítimamente con ese permiso y tienen quien los pida, ya sea hijo o hija ciudadano americano de 21 o más o esposa, esposo ciudadano americano. Una petición de hermano no sirve porque demora 14, 15 años y vuelven a la ilegalidad. Y el segundo es la suspensión de deportación, que son las alternativas que les veo a esa persona. Tercero, acogerse a cualquier tipo de demanda que sea presentada, porque ya las demandas se están trabajando de parte de organismos migratorios que protegen a los migrantes para parar el procedimiento de la cancelación del TPS. Pero ojo, eso no es seguro porque es una potestad que tiene el gobierno de Trump como soberano de ponerle fin al TPS. O sea que la Corte Suprema en casi todos los casos ha estado con él diciendo que sí, que él lo puede hacer. Y no se aferren mucho a una demanda porque quizás solo les den 6 meses o algo así de ayuda, pero más de eso no lo veo posible porque es un derecho que él tiene, es una potestad que él tiene y eso lo hizo él porque eso es lo que él quería hacer, eso es lo que él prometió en su campaña y eso no tiene nada que ver con lo que el gobierno de Honduras hizo o no hizo. Eso no lo paraba nadie. Eso no hay nada que podían hacer, no lo deben de politizar en Honduras. Lo que deben de hacer es concentrarse y ver cómo le van a ayudar a toda esta gente. Sí, vicecanciller, sobre eso que dice Disney. Sí, muchas gracias. En primer lugar, felicitar a todos los panelistas que han hablado el día de hoy. Todos han aportado insumos realmente profesionales y al punto, ¿verdad? Una discusión, un debate de altura. Felicitar a don Teófilo porque la Asociación Nacional del TPS efectivamente es una de las asociaciones más creíbles, no politizan los temas, no están ahí diciendo el próximo lunes 7 de julio la gente va a quedar sin trabajo y se va a tener que ir, como muchos pseudo líderes que le echan leña al fuego y ponen a la gente nerviosa, hacen un trabajo silencioso. Ya el día de ayer la Asociación Nacional del TPS es uno de los demandantes en una demanda que ya se presentó ante un juez impugnando la decisión de Trump, esperando que tenga los mismos efectos que la demanda contra el presidente Trump sobre Haití produzca ese efecto. Recordar que la semana pasada un juez puso en suspenso y bloqueó la decisión del presidente Trump sobre Haití. Y eso le da esperanza a los haitianos de seguir en un proceso largo. Yo creo que esta demanda que se presentó podría durar de meses a años. Y mientras la demanda esté en juego, la gente estará protegida siempre y cuando se suspenda la orden y siempre habrán apelaciones, con lo que estamos comprando bastante tiempo. Así que yo no anticipo que en 60 días nuestros compatriotas van a quedar automáticamente desprotegidos, porque esta demanda va a dar oxígeno y va a dar tiempo a que dé sus resultados.
Y en ese sentido tengo un mensaje del canciller para don Teófilo, y es que la Cancillería los apoya moralmente en esta demanda y queremos cooperar con ustedes, y las puertas del canciller están abiertas para la asociación, para una reunión en Washington. Se puede planear porque reconocemos el trabajo que ustedes han hecho, y precisar que en la Cancillería hicimos todo lo que se pudo haber hecho, desde la presidenta hasta las reuniones bilaterales en la embajada, el embajador, el canciller, todo se hizo, no se dejó piedra sin remover. Lo que pasa que, como ya se dijo, esta sedición trasciende a un gobierno. Decir también que hemos instruido a los consulados que cualquier tepeciano puede llegar sin cita y será atendido, será asesorado. Se le van a dar contactos con una red de abogados que tenemos para que lo orienten. Están también abogados como el que tenemos aquí en el panel, que ha dado insumos extraordinarios. Y yo creo que esta lucha del TPS va para largo, no va para 60 días, va para mucho más. Y mientras tanto, las opciones legales individuales de cada quien, la demanda, la asesoría, y confiar que esta demanda, así como funcionó en el pasado, que ojalá funcione en esta. Y por último, aclararle a don Teófilo que mientras no hubiera una decisión en contra, llegado el 5 de julio, la ley decía 6 meses automáticos, mientras no hubiera una decisión en contra. Y ya el lunes el presidente Trump decidió otra cosa, pero si no hubiera decidido nada el presidente Trump el día de ayer o mañana o hasta dentro de 2 meses, todo ese tiempo por ley había una extensión de 6 meses. Entonces cuando yo decía que se habría renovado automáticamente por 6 meses, en el entendido, mientras no hubiera una decisión en contrario. Y era una manera de dar un mensaje positivo y aliento a la población contra gente que decía que el lunes quedaban sin trabajo y deportados. Gracias. Bueno, yo creo que en este momento es como el oportuno para ver qué vamos a hacer. Siento que el hecho de que se haya presentado una demanda es algo positivo. Sin embargo, esto no nos garantiza nada. Y hay una realidad que tenemos por delante, y es que dentro de 60 días estas personas se quedan con una puerta abierta a una deportación y que los vayan a detener. Es una realidad, no podemos omitir esto, pero entonces mientras eso sucede hay que hacer acciones concretas. Me parece muy bien el tema de que se pueda fortalecer la atención en las oficinas consulares, que puedan llegar los compatriotas a las oficinas consulares, que les puedan facilitar toda la documentación necesaria, porque aquí lo que tiene que haber es verificar cuántos hondureños pueden hacer o presentar un ajuste a su situación migratoria, cuántos pueden optar a un tema de permanencia por vínculo familiar, ya sea por que están casados con una persona norteamericana o porque tengan hijos mayores de 21 años y que puedan presentar su solicitud, porque mientras presentan esa solicitud pueden parar y no van a someterlos a un proceso de deportación porque hay un proceso pendiente en migración. Y entonces es importante el tema de que, y que lo decía muy bien el abogado, que las personas hayan tenido una salida de Estados Unidos y un ingreso regular, que eso es lo que les permite poder iniciar o presentar este ajuste. Y considero también que las oficinas consulares juegan un rol sumamente importante en asesorar, en brindar toda la información necesaria a nuestros compatriotas en el exterior, especialmente a las personas o a los tepecianos en estos momentos que es tan compleja su situación. Y lo otro, creo que la demanda viene a ser como un medio que puede ser que tenga un efecto positivo, pero también puede ser, porque tenemos que analizar todos los contextos, puede ser que efectivamente pegue esta demanda que es un poco diferente al proceso de Haití, porque Haití ya tenía otorgado una ampliación de TPS por mucho tiempo y que ya estaba establecido, y lo que hizo este gobierno fue que hizo una cancelación de un derecho que ya se había adquirido, y entonces por eso la Corte revocó la decisión del presidente y por eso nuevamente se cancela lo que había determinado Donald Trump,
deja sin efecto y continúan con el TPS. En el caso Sí, nuestro pero, es perdón, un poquito en el caso de complejo. Venezuela era exactamente lo mismo y el juez sobre Venezuela le dio la razón a Trump y el otro juez sobre Haití le dio la razón al TPS de Haití. O sea que a veces depende del juez también, porque con Venezuela fue exactamente igual. Tenían un derecho adquirido porque el presidente Biden también lo extendió para ellos y el presidente Trump lo canceló, igual que Haití. Entonces, el juez es una instancia válida que puede funcionar o no puede funcionar, pero ahí está, la demanda ya se ha presentado y tengamos fe, ¿verdad?, que va a funcionar. Y es realmente válido. Yo considero que esto no puede generar esperanza, pero también hay que tener como los pies bien en la tierra de lo que puede pasar, que esto puede ser positivo, pero al final también puede suceder lo de ayer, de tener porque creo que todos los hondureños ayer teníamos una esperanza de que dijeran que había una ampliación. Y no se dio, porque el hondureño por característica propia vivimos con esperanza, tenemos fe, los hondureños tenemos fe en muchas situaciones y vivimos de la fe, porque es un país que tiene muchos retos, Honduras tiene muchos retos y no nos vamos a tapar los ojos ante una realidad. ¿Hay avances? Sí hay avances, pero hay desafíos. Entonces, vivimos desde la fe y desde la esperanza y bueno, esperaríamos, valga la redundancia, que esta demanda tenga un efecto positivo, pero también no nos cerremos los ojos que se puede dar una probabilidad que no. Yo creo que si esta demanda está muy bien fundamentada y revisando la situación y el contexto actual del país, podría pegar y podría ser beneficiosa para muchas personas. Ahora, siento que nosotros nos agarramos mucho al tema de lo temporal, pero lo temporal no es permanente porque la palabra ya lo dice, es temporal. Obviamente la esperanza que era de la mayoría de los hondureños es porque las condiciones del país no permiten que compatriotas que han tenido un permiso temporal puedan regresar al país cuando las condiciones del país no son las idóneas. Entonces se tenía esa esperanza. Sin embargo, pasó lo que pasó y ahora trabajemos en lo que tenemos. Y a mí me parece muy importante que la Cancillería pueda acompañar en esta demanda moralmente, brindándoles información a las personas, orientando a otras personas que se puedan sumar, que llegan a las oficinas consulares, facilitando toda la documentación necesaria a los especianos en Estados Unidos. Y me parece que también otro rol importante, si ya tienen un consejo de gobernanza, pero también existe un ente que es importante, que ya lo establece la Ley de Protección al Hondureño Migrante y sus familiares, y es el Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante. Y ahí están todas las instituciones. Es importante que este consejo se active nuevamente. ¿Por qué? Porque ahí están todas las instituciones de gobierno, pero está también la empresa privada, están las organizaciones de sociedad civil, estamos como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que entre todos se pueden buscar estrategias para ver cómo se va a ayudar a estas personas en su reintegración al país y su reinserción laboral. Entonces, me parece que también tenemos que ir buscando, si bien es cierto, hay una responsabilidad directa del gobierno porque para buscar alternativas y buscar respuestas, pero también a esto hay que sumarse la empresa privada, a esto hay que sumarse la sociedad civil y todas las instituciones y organizaciones. Sí, Diane Quiroz, ¿qué piensa usted de lo que han dicho los panelistas? El tema de migración siempre ha estado en la mesa cuando pasa algo extraordinario. Si no, nos olvidamos de los migrantes. Solamente recordamos a los migrantes cada mes para contar cuántos han llegado a Honduras de manera deportada, cuántos son los remesas mensuales y anuales. De allí el tema de migración ha estado olvidado. Se ha ido mejorando en el transcurso de los años, en cambio de gobierno, yo lo reconozco eso. Pero nos hace falta muchísimo. No solo los migrantes y los y las migrantes no solamente son números, son personas, son vidas, son familias. Y creo que ahí, como decía el abogado Wilson, no solamente es ver la parte monetaria, la parte política, sino sobre todo la parte humana. Y en base a eso de la parte humana, yo sí quisiera reiterar que en este momento lo que necesitan nuestros compatriotas es que los consulados realmente empiecen a funcionar y empiecen a funcionar de verdad.
Sí, también ha habido mejorías en la atención porque, como bien dice don Teófilo, muchas veces se habla por teléfono, se mandan correos y nadie contesta. Ha habido muchísima mejoría en eso, incluso hasta el acceso en los lugares donde estaban los consulados ha mejorado un poco, han hecho consulados móviles, etcétera. Em, y ha mejorado muchísimo y que reconozco y felicito realmente al gobierno de doña Xiomara el hecho de cómo ha ido documentando y entregando documentos mucho más hondureños y hondureños en el exterior. Eso es un gran esfuerzo y hay que reconocerlo. Pero en este momento lo que necesitamos son consulados abiertos 24/7, que puedan tener realmente gente preparada, que no solamente conteste un correo diciendo muchas gracias por comunicarse al consulado X, sino que también realmente puedan dar una asesoría legal adecuada para que estas personas puedan tener un acceso o un debido proceso frente a una deportación que se les está ventilando dentro de 60 días. Como bien dice la abogada Ilse Reyes, una demanda as- puede ser positiva, puede ser negativa, puede durar meses, puede durar años, según lo que la prioridad de este juzgado, de esta corte, pueda dar o no al proceso. Pero también debemos de tener claridad que también hay un tema de responsabilidad compartida, no solamente lo que es el gobierno de Estados Unidos, lo que le debe de dar a todas las personas, sin distinción de su nacionalidad y estatus migratorio, de ser tratados con dignidad y una oportunidad ahí, sino también como connacionales, que es lo que debemos de hacer. Y totalmente de acuerdo en que no solamente es una cuestión de gobierno, es una cuestión de sociedad. ¿Cómo nosotros vamos a recibir a todas estas personas? Y las vamos a empezar a apuntar de lo que hicieron o lo que no hicieron, sino cómo ayudarles también a abrir las puertas para que puedan reinsertarse socialmente. Al final vienen con sueños destruidos de que no terminaron de hacer o que realmente no querían regresarse, porque sabemos de que Honduras todavía no está preparado para poder recibir a toda esta población migrante. No tenemos las condiciones necesarias para eso, porque eso también requiere un proceso. Es un país dañado por décadas por malos políticos, que no es que se va a arreglar dentro de un año para otro, y falta muchísimo realmente que arreglar para que pueda recibir a toda esta población. Teófilo. Sí, tenía yo un par de puntos. Por ejemplo, quiero empezar explicando de que la Alianza Nacional tiene presencia en todos los 50 estados de Estados Unidos. Actualmente la comunidad de Honduras con TPS incluida en la Alianza Nacional es grande, ha hecho logros. De hecho, somos 4 hondureños que somos miembros del Comité Ejecutivo de la Alianza Nacional. Esto a nosotros nos ha dado un liderazgo organizativo que nos permite ayudar de una u otra manera a atraer a la comunidad hondureña, no solo con TPS, a la palabra organización. En 8 años que yo he tenido el gusto de trabajar en este organizativo, nada más he visto que la comunidad hondureña es un poquito reacia a organizarse, reacia a hacer un voluntariado. Necesitamos más esa cooperación de que busquen información y busquen organizarse. Entonces, y lo digo porque yo siempre he tenido, en todo el tiempo que he vivido aquí, yo vivo en Georgia, he siempre tenido una buena relación con el consulado, con los cónsules y las cónsules anteriores, la actual, sin importar nosotros no somos políticos, no trabajamos con la política, no nos importa quién está allá de presidente, quién está en el Congreso, eso no nos importa. Necesitamos que las acciones acá, porque los hondureños no debemos de ser solo pedir, también necesitamos dar, necesitamos entregar nuestro tiempo. Yo he sido voluntario desde hace mucho tiempo en el consulado de Honduras, y por eso la relación con los cónsules que han estado en Georgia ha sido de apoyo, de mutuo acuerdo. Y siempre, ahora que recuerdo de esto, siempre a la Cancillería le hemos solicitado siempre que haya en sus planes de consulados móviles, que en su plan de trabajo que hacen en los consulados móviles incluya presencia de tepecianos
para llegar a estados. Por ejemplo, yo vivo en Georgia, pero no tenemos presencia tal vez en Tennessee, en Alabama, que son los estados vecinos. Entonces, poder trabajar juntos y asistir en esos consulados móviles para atraer a esa gente. Es algo que no quería yo que se me olvidara. Además, la comunidad tepeciana de hondureña, incluida en la Alianza Nacional, no tenemos la palabra, no existe la palabra para nosotros regresar. No regresar. La mayoría, ya sabemos, tienen su vida aquí, sus familias y todo, y lo que queremos es lograr un proyecto que sea bipartidista y que nos lleve a la residencia permanente. Sí, nosotros sabemos que el TPS dice que es temporal, y la misma ley del TPS dice que no tiene un camino a la residencia. Precisamente por eso es que nos organizamos. Precisamente por eso es que estamos trabajando. Precisamente por eso hemos durado 8 años haciendo legislatura. La organización es grande. Tenemos comités legislativos, tenemos de organización y liderazgo, todo tipo de comités, y eso nos ha llevado a educarnos y aprender cómo trabajan las leyes y los poderes de Estados Unidos. Hemos ido innumerables veces caminando esos pasillos del Senado y los del Congreso, hablando con senadores y congresistas. Yo antes ni sabía que eso se podía hacer. Eso es posible si usted se organiza y se educa, porque nuestros impuestos, aunque yo no tenga documentos, son los que pagan las calles, las escuelas y los salarios de los empleados aquí en Estados Unidos. Y eso nos da derecho a nosotros a solicitar que se respeten nuestros derechos. Respecto a las demandas, en la demanda quiero primero acotar de que nuestro equipo legal fue el que puso la demanda para proteger a Venezuela. Y últimamente se hizo una enmienda a ese contrato para incluir y proteger a Haití. Así está allí. Y Venezuela tiene 2 grupos de tepecianos, uno que ya quedó fuera de protección, pero cuando lo que quitó la apelación que hizo Donald Trump a este caso fue de quitar la protección adicional que se le pide cuando se somete una demanda al juez. Eso fue lo que quitó, pero el caso sigue en la corte, se sigue peleando, un grupo de venezolanos siguen protegidos gracias a esa demanda. Y no comparto cuando se menciona que la demanda no ayuda, que esto, que no se sometan, que no. Se debe decir organícese, sea parte de esta demanda, porque nosotros hemos aprendido, lo hemos demostrado y lo hemos dicho innumerables veces, que las demandas es lógico, no nos dan una residencia permanente, es lógico, no nos van a dar 15, 10, 20 años más de TPS, no, nosotros lo sabemos que una demanda es para ganar tiempo, es para frenar el viento, es para frenar la tormenta, y ese tiempo lo aprovechamos nosotros para prepararnos y pelear políticamente. Pelear. Ya ha habido 3 ocasiones en que han habido 3 proyectos de ley en el Senado y el Congreso que han estado a punto de pasar, en el que protegía a los tepecianos y a los Dreamers. Esa es la HR6. Entonces, eso es lo que debemos pelear. Sí sabemos que la demanda no nos va a llevar a la residencia, pero nos compra tiempo para prepararnos y buscar otras alternativas de llegar a una residencia permanente. Y eso es lo que ha hecho la Alianza Nacional. Actualmente hay 3 proyectos de ley que nos podrían, si los empujamos y los apoyamos, nos podrían proteger. Actualmente está la carta del senador Van Hollen, que está firmada por más de 30 senadores y por más de 20 congresistas. Eso es lo que debíamos de empujar. También está el Security Act. También está el Dream Act también. Esos 3 proyectos que están en el Senado y en el Congreso, esos son los que nosotros debemos aprender a empujar. O sea, la protección y la residencia de la comunidad tepeciana no está en el Poder Ejecutivo, en el presidente. No está en la rama judicial. Tampoco está en el Senado y en el Congreso. Y es ahí donde nos tenemos que enfocar, y para eso se necesita organización y educación. Eso es una parte muy importante que yo quería acotar. Y también nosotros inmediatamente nos organizamos. Ahorita ya empezamos a distribuir el Federal Register, que es lo que necesitan nuestros compatriotas. A nosotros no nos importa lo que los demás digan, nos interesa nuestra gente, los que están protegidos y que ya empezaron a llamar, que no tengo licencia, que mire, ya ahorita puede usted por su licencia, imprime el Federal Register que ya está activo en el website. Ahorita yo ya lo imprimí, ya lo distribuí. Vaya por su licencia, que aunque sea por 2 meses, es una licencia que le va a permitir trabajar por esos 2 meses. Y me dicen, y después de 60 días, como decía la señorita, pero después de esos 60 días, pues es seguir trabajando, para seguir trabajando. Todo va a depender de lo que diga el circuito donde nosotros sometimos la demanda, y además el trabajo que logremos hacer más a nivel allá en Washington. Entonces, hay muchas alternativas. Organícese, edúquese y participe. El hondureño debe de ser
organizados. Yo los invito incluso a los que tienen parientes en Honduras, que tienen gente con TPS en Estados Unidos, no solo es de sentarte y recibir la remesa, dígale a su pariente, mira, hay quien está trabajando para defender el TPS en Estados Unidos, búscalo y organízate. Esta demanda, la Alianza Nacional puso una demanda diferente en el 2017. Esta fue diferente, fue tipo organización. Por eso es necesario e importante que toda aquella persona que tiene TPS, no importa del país que sea, se registre con la Alianza Nacional. Porque en cualquier caso el gobierno puede pedir, bueno, ustedes cuántos miembros tiene la alianza. Y una decisión podría ser, Dios quiera, a nivel organización, entonces hay que estar protegido. Tiene que registrarse, sea parte del cambio, de la historia. El otro es Honduras, Nicaragua y Nepal. En esta estamos juntos, está Honduras, Nicaragua y Nepal en esta demanda, porque Nepal también se le canceló y estamos juntos allí. Quiero acotar también que, como dijo, hay que tener fe. Sí, los principios de la Alianza Nacional, lo que nos ha permitido estar juntos. Usted conoce los Dreamers. Los Dreamers tenían una fuerza descomunal. Los Dreamers, si decían a las 2 estamos en el Capitolio, ese Capitolio se inundaba. Pero los Dreamers perdieron poder por dividirse, por creerse palabras. Nosotros no trabajamos solo con los republicanos ni con los demócratas. No se debe de ser político y creerse lo que le dice un partido político. Y eso le pasó a los Dreamers. Los dividieron, porque el enemigo, cuando ve que el rival es más fuerte, divide. Y nosotros, eso es lo que nos ha mantenido unidos. Si usted tiene una religión, se respeta, pero es aparte. Aquí no podemos discutirla. Su deporte, su partido político es aparte. Aquí no podemos discutirla. Y eso es lo que nos ha mantenido unidas. Por eso es que nosotros respetamos su religión, respetamos, y usamos la fe como cristianos que somos, pero la fe y la acción son las que deben ir juntos. Solo la fe no va a trabajar, porque hay que pararse y trabajar. Entonces, la fe y la acción deben de ir juntos. Igual la organización. Si usted está organizado, cuando suceda un evento como este, usted va a reaccionar, pero la reacción no es suficiente. Tiene que haber acción. Entonces, después de un caso como este, hay que entrar en acción. Reacción, cualquiera reacciona, pero no todo el mundo toma acción. Son pasos muy, muy importantes. Quería hablar también del llamado a las familias tepecianas aquí en Estados Unidos, de que no todo está perdido. La Alianza Nacional siempre estará lista y pendiente para proteger y respetar, hacer respetar los derechos. Los hemos defendido por 9 años en los pasillos de los Congresos y Senado y en las calles de Washington también. Y hemos hecho lo necesario y lo seguiremos haciendo. Y es el único vehículo que hemos usado nosotros para levantar nuestra voz, llevar nuestros mensajes a donde sea. Y aparte de lo que se mencionaba hace poco también, no es que le echemos la culpa a nuestro gobierno de Honduras. No se le echa la culpa que mira, que no. Nosotros, nuestro trabajo no depende de lo que diga el presidente Bukele o lo que diga la presidenta Xiomara. No depende de eso. Nunca hemos dependido de eso. Hemos dependido de nuestro propio esfuerzo. Pero si sus acciones y política exterior apoya, eso es ayuda. Entonces, y eso es lo que esperamos nosotros, independientemente de nuestro trabajo, independientemente de colores políticos, independientemente de ataques xenofóbicos que hay aquí. Ahora el presidente Donald Trump ha firmado más de 165 órdenes ejecutivas, pero más de 100 de esas se encuentran en las cortes. Ahorita no tenemos futuro en la Corte Suprema, no tenemos futuro en el Poder Ejecutivo. Entonces, es por eso que nosotros debemos de entrar en acción. Bien, antes de hablar con el director de Migración, el vicecanciller mandó algo que te envía ahí, ponelo por favor, es una demanda, vicecanciller. Así es la demanda que preparó la Universidad de California en nombre de la Asociación Nacional Tepeciana, y también dice la demanda, los otros demandantes son la Alianza Puente de Haití, la ACLU, que es la Fundación del Sur de California, y la organización, la red de Trabajadores Nacionales y la Asociación Nacional Tepeciana. La demanda fue preparada por la Universidad de California. Ahí está. Y esto le va a dar oxígeno en cuanto a tiempos, a que los tepecianos no regresen en 60 días o que no caigan en la irregularidad. Porque aunque fuera el primer juez que dijera que no, está la apelación y luego está la otra apelación. Acaba de decirnos hace poco
Don Teófilo, que hace que la demanda anterior de Honduras sobre la cancelación del TPS duró 5 años y que al final dio resultados. Entonces, esto puede durar de meses a años y le compra oxígeno y tiempo a los tepecianos. Nosotros como gobierno apoyamos moralmente esta demanda, los felicitamos por la rapidez, se ve que ya estaban preparados para ese día y le he pedido también a Raúl que me facilite el teléfono de don Teófilo, porque nos gustaría pues establecer contacto y trabajar juntos. El canciller me ha pedido también que organice una reunión con ustedes porque reconocemos el trabajo que han hecho. Gracias. Sí. No, bueno, Raúl, primero que todo felicitarlo, ha sido un foro muy productivo, creo yo. Las intervenciones de cada uno, del licenciado Julio, de la abogada Elsie, creo que el abogado Disney también ha dado apreciaciones bastante importantes, de Ian, mi compañero de gobierno, el vicecanciller, pero sobre todo de usted, don Teófilo. Yo me siento representado por usted como hondureño. Me ha encantado escucharlo hablar, abordar con mucha seriedad los temas, los maneja muy bien, la dinámica de cómo se mueve en Estados Unidos, y tiene razón. O sea, desde acá necesitamos un poco más de lo que ustedes hacen por allá, y precisamente eso es importante ahorita el acercamiento que el vicecanciller pues va a tener el día de hoy con usted al comunicarse. Es muy importante que se le dé seguimiento desde el gobierno a cada una de las acciones que ustedes tienen. Yo he tenido contacto con otros de sus compañeros de la alianza del TPS, ¿verdad?, en el pasado, y eso ha sido siempre productivo porque ustedes son personas que deben de ser más escuchadas aquí en nuestro país. Extracámara, yo le decía a Raúl, y lo sostengo en vivo, ¿verdad? Yo le decía, necesitamos más don Teófilos hablando aquí en los medios de comunicación en Honduras que otros que vienen a generar caos, ¿verdad?, en la población e incertidumbre, porque ahorita en este momento la población hondureña en Estados Unidos no requiere de personas que vengan a incendiar o vengan a ocasionar incertidumbre, sino que personas que vengan a hablar con hechos concretos, y creo que eso es lo que se está haciendo. Es muy importante recalcar que nosotros como gobierno hemos estado trabajando por ustedes, hermanos y hermanas de los Estados Unidos, no solo para los del TPS, porque nos reclamaban eso, Raúl, nos decían, pero es que los del TPS solo son 50,000, pero aquí hay más de 1.5 millones de personas, y bajo ese contexto tienen que tener claridad que nosotros en los abordajes hemos siempre hablado por nuestros connacionales, y precisamente aplaudimos que los escenarios que se estaban dando en Los Ángeles han también calmado un poco. Don Julio hablaba también del impacto de la remesa. Ahí sí quiero hacer una observación. Según los datos que nosotros tenemos en el tema del ciclo de la remesa, las personas al tener 20 años ya de vivir en los Estados Unidos, el envío de la remesa al país baja. Entonces, solamente para hacer un paréntesis económico, en el impacto de la remesa a corto plazo no vamos a tener un impacto grande que golpee nuestro país, ya que no es ajeno para todos que la remesa juega un rol fundamental. Es el rubro más grande, el 27.5% del Producto Interno Bruto aproximadamente viene de la remesa de los hondureños en Estados Unidos, sobre todo porque el rubro que le sigue, creo que es el café, solamente representa un 7%, o sea, es una situación de magnitudes completamente inmensas de diferencia. Por eso nuestros connacionales no solamente en la economía de Honduras son importantes, sino en cómo marcan la tendencia en las vidas de sus hermanos y hermanas y familiares que han dejado en nuestro país, que viven a diario de ese flujo que inyectan a nuestro país. Es por eso que yo le repito, don Teófilo, como usted lo decía, somos empleados del pueblo, y en base a eso yo le digo, como un hijo de una madre que se encuentra o que es migrante también, nada más que en España, yo este tema no lo veo tanto solo como funcionario, sino como un hermano más que siente el dolor de nuestros connacionales y hermanos que se encuentran ahorita en situación de zozobra. Es por eso que los consulados van a estar abiertos. Eso lo hemos dialogado con el vicecanciller, con el canciller, por instrucciones de la presidenta, para atender a cada uno de nuestros connacionales. Ahorita estaba interactuando, Raúl, con el abogado, uno de los abogados que tiene contratado la Cancillería allá, que fue un convenio que se firmó, ¿verdad, vicecanciller?, el 1 de abril de este año,
en base a la Estrategia Nacional de Emergencia, o sea, nos anticipamos para un momento como estos, y él me decía que es importante entrevistar y revisar cada uno de los casos para buscar alternativas en cada uno de estos casos. Yo le decía, ¿es posible atender a las 50.000 personas? Pues son 50.000 personas que van a llegar a 18 consulados, y de una manera me dijo que sí era posible, simplemente que es importante interactuar con cada uno de ellos. Así que las puertas están abiertas. Nosotros, como les digo, el día jueves nos vamos a reunir para buscar todavía más alternativas y acuerpar cada una de esas acciones que nuestros connacionales, como decía el vicecanciller, ya han iniciado en las cortes en los Estados Unidos, Raúl. Sí, aquí el ex ministro de Economía, ex presidente del Colegio de Economistas, rector, el impacto de esa cancelación del TPS económicamente para Honduras. Yo coincido con lo que dice el director de Migración, en el sentido de que, como este es un programa ya bastante viejo, probablemente va a haber algún impacto, no va a ser demasiado fuerte, en el sentido de que van a caerse estrepitosamente las remesas por el efecto del TPS. Ojo, no por el efecto de todas las otras políticas migratorias que está haciendo el presidente Trump. Porque para nadie es desconocido que la cantidad de personas que están, y ustedes lo saben mejor que yo, viniendo todos los días acá y que espera, porque así lo dijo él en su campaña política, y vamos a tener que creerle a Trump que cumple sus promesas de campaña, ¿verdad? De que iba a deportar a 11 millones de migrantes de los Estados Unidos en los 4 años, puede tener un impacto muy fuerte en la recepción, sí, de remesas por parte del país. Ahora, a mí me gusta siempre hacer la aclaración, Raúl, sobre el tema de las remesas y su relación con el Producto Interno Bruto. Las remesas no forman parte del Producto Interno Bruto. Y eso hay que dejarlo bien claro siempre, ¿verdad? Porque, como bien dice la palabra, Producto Interno Bruto es lo que se produce internamente. Y las remesas se producen afuera. Por lo tanto, si en algún lugar tenemos que meter a las remesas en las cuentas nacionales, en el Producto Nacional Bruto, lo que producimos todos los hondureños, no importa si estamos acá adentro o están fuera del país. Esa aclaración siempre la hago por consideración a mis estudiantes de macroeconomía, porque siempre les digo eso cuando estamos viendo cuentas nacionales. No, yo entiendo que solo es la relación, pero para que quede claro, ¿verdad? Porque las exportaciones sí son parte del Producto Interno Bruto, porque se producen acá adentro y se venden afuera. Pero de todos modos, nada más decirlo, porque más allá del tema estrictamente de contabilidad nacional, está el elemento que, y en eso sí coincido mucho con el director de Migración, de que forman parte de los elementos que le dan bienestar a Honduras. ¿Cuánto sería el tipo de cambio en Honduras si no tuviéramos remesas? Si no entraran esos 9.000 millones de dólares. De las divisas. No fuera tan fuerte probablemente, yo me atrevería, incluso porque está medido, probablemente el tipo de cambio en este momento andaría por encima de los 35 lempiras por $1, ¿verdad? Si no tuviéramos remesas. Porque como bien decía el director de Migración, no hay un rubro específico de exportación en Honduras que sea tan grande como la cantidad de dinero que entra por remesa. De hecho, casi empatan al total de las exportaciones del país, ¿verdad? La entrada de remesas. O sea, que no empatan, o sea que aún así todo junto es más alto las no, es remesas. Todavía sigue más alta la suma de las exportaciones. Por poquito. Pero por cerca. Imagínate. Te voy a dar un dato, Tony. Toma en el caso de México. México es el país que más remesas recibe de los Estados Unidos en todo el mundo. No hay ningún país que reciba tanta remesa, después sigue China, pero el país que más recibe remesa en el mundo es México. México recibe aproximadamente 66.000 millones de dólares en remesas. ¿Vos sabés cuántas son las exportaciones de México? ¿Cuánto? 700.000 millones de dólares. Es decir, más de 10 veces más que las remesas. No viven directamente de la remesa. No es tan importante para ellos. O sea, que las remesas en México se recorten no es tan importante como para Honduras, ¿te das cuenta? Entonces, es un tema que hay que ponerlo siempre en perspectiva. Y en esto sí coincido con el director de Migración. Es muy sensible el tema este. Como para, y voy a ser redundante en esto, como para estarlo poniendo en un debate meramente electorero. Yo creo que hay que más bien pensar cómo podemos hacer
No para que los hondureños dejen de enviar remesas, que no deja de ser importante, sino para que nosotros nos volvamos más productivos. Yo tengo que poner el dedo en esa parte. El gran problema de Honduras es lo poco productivos que somos aquí internamente. Vicecanciller, yo me pregunto, siempre me pregunto, ¿por qué un hondureño acá en el país, en La Ceiba, o en Trujillo, o en Masca, o en San Francisco de Opalaca, por qué produce tan poquito y por qué cuando se va a los Estados Unidos produce 8 o 10 veces más? ¿Por qué una muchacha que trabaja en el servicio doméstico aquí en Honduras gana 4,000, 5,000 lempiras al mes? ¿Y por qué cuando se va a los Estados Unidos gana 80,000 lempiras al mes? Gana tanto que puede quedarse viviendo allá con 60,000 lempiras y mandar 20,000 aquí, ¿verdad? Obviamente el tipo de cambio. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que en Honduras seamos tan pocos productivos internamente y por qué esos mismos hondureños, con las mismas capacidades que tienen, cuando se van a España o cuando se van a Estados Unidos se vuelven tan productivos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué condiciones debemos crear en el país para que la productividad nuestra se eleve tanto que permita que nuestras condiciones de vida sean mucho mejores que la de la gente que vive allá en los Estados Unidos, que son hondureños igual que nosotros, que se fueron de aquí con las habilidades pocas que se tienen por la mala escolaridad que tenemos acá internamente? Entonces, hay un montón de elementos que yo creo que debemos de empezar a trabajar y en vez de estar, y bien lo decía Raúl al comienzo del programa, en vez de estar enfrascados en una lucha política que no tiene ningún sentido, ¿quién de verdad de los 5 candidatos presidenciales que tenemos en este momento está haciendo propuestas adecuadas para el entorno que estamos viviendo con todos los retos que el país está enfrentando? Lo interrumpo brevemente. ¿Quién está haciendo eso? Nadie. Ayer estaban peleándose, en eso estaban, peleándose los candidatos a la presidencia. En eso estaban ayer, no pensando de, como dijo ella al inicio, ay, ¿qué vamos a hacer con esos 45,000 hondureños que vienen de vuelta? La abogada Rixi sí lo ha mencionado en sus discursos. Ayer no, ayer no. Le hablo desde antes, porque es importante mencionarlo desde antes. Y solo una corrección, solo para aseverar, el problema no es solo de Honduras, don Julio, es de Latinoamérica, porque tenemos migración de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Nicaragua, de todo Latinoamérica, y sí, esa pregunta yo también me la hago. ¿Por qué es tan disparejo el tema económico en cuanto gana un hondureño dentro de su país y cuánto gana fuera del mismo allá en Estados Unidos? Y otra también pequeña observación para que usted vea el tema del cumplimiento del tema de las personas deportadas. En este año, hasta el momento, llevamos 20,000 personas deportadas en el primer semestre. Si fuera la proyección igual a lo que llevamos en el primer semestre, vamos a cerrar con 40,000 personas deportadas. Y el año pasado fueron 44,000. O sea, para que ustedes vean. O sea que a Trump no le ha funcionado eso. Todavía no. ¿Cuántos millones iba a sacar? Bueno, dijo que 11 millones, yo no sé cómo. Sí, pero todavía no se mira eso. Sí, no, yo no sé cómo. Yo por eso les digo que en esa parte sí hay que ver los datos y fríamente esa parte no va a ser. Pero mira, yo, a ver, estoy de acuerdo, pero hay que recordar cuáles son las causas también de la migración y todo eso está estudiado. ¿Por qué la gente de Colombia migra? Hay un componente económico, por supuesto, pero no es el más importante. ¿Por qué la gente se va de Haití, por ejemplo? Hay un componente económico, evidentemente, pero no es el más importante. Pensemos qué es lo que estamos haciendo nosotros acá en Honduras para mejorar las condiciones de tal manera que la gente sea como los ticos, que no tienen ningún incentivo para irse, más que ir a estudiar y regresar al país después, ¿verdad? Y otros tantos países acá, cerca de nosotros, que son pares y nuestros, y que no existe tanto incentivo para irse. Yo entiendo el tema de Colombia, por supuesto. Es un país que no ha podido menguar sus condiciones de violencia social. Todos los días hay muertos, igual que los había en los años 60, en los años 90, ¿verdad? Pero la pregunta es para nosotros, y yo retomo eso que decía Raúl. Yo, sinceramente, no he escuchado en ningún político, en ninguno, una propuesta adecuada para sacar al país, o para comenzar a sacar al país de las condiciones en las que se vive actualmente. ¿Por qué?
estamos viviendo en un mundo que es muy distinto al que teníamos hace 26 años cuando comenzó el TPS en Honduras, pero muy distinto, bro. Y la pregunta es, ¿qué se está haciendo en el nivel educativo? Yo recuerdo al ingeniero Flores, Raúl, porque yo estaba en el gobierno en ese tiempo, cuando el TPS inició, cómo él hablaba de la importancia que tenía la educación para el país. Y él decía, si hubiera algo que yo debería de dejar a los hondureños, debería ser educación. Muy bien dicho. La pregunta es, ¿qué se ha hecho? Él dejó instaurado un programa que se llamaba Education for All, recuerdo, Educación para Todos, con la ayuda del cooperante. ¿En qué quedó ese programa? No quedó en nada. Pasó el siguiente gobierno, luego el siguiente y lo mandaron al bote de la basura, ¿verdad? Había una estrategia para la reducción de la pobreza a comienzos de este siglo, y a comienzos de este siglo no se estaban dando las condiciones tecnológicas todavía que se están dando en la actualidad. El mundo está cambiando de una manera sumamente veloz, y el problema no es que no hayan avances. Yo reconozco los avances que han habido, ¿verdad?, desde el 2020 para acá, pero vamos demasiado lentos en comparación con cómo va el resto del mundo, y tenemos que ver qué hacemos, porque si no nos vamos a quedar hundidos. Si no cambiamos nuestra forma de ver nuestra sociedad, vamos a quedarnos hundidos, y va a suceder lo que una vez Armando Uceda y yo, ¿te acordás, Sí, claro. Raúl? Dijimos acá en este set que generó gran conmoción. Algo que había dicho Yuval Noah Harari, ¿verdad?, junto con Mark Zuckerberg. Dijo, si Honduras, lo dijo Yuval Noah Harari, si Honduras no cambia su sistema educativo, y lo dijo también de Bangladesh, ¿verdad?, si Honduras y Bangladesh Generó gran no polémica. cambian su sistema educativo, en el año 2050 no van a existir como Estado. Que entró y salió con el reentry permit, pero en migración no le gusta hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? El profesional que lo haga tiene que presentar un escrito con ese caso, con ese precedente legal. No solo es de presentar los papeles, los formularios migratorios, sino adjunto con los formularios migratorios tiene que ir el escrito de ese caso, de ese precedente, para que ellos se den cuenta que la persona que está presentando ese caso sabe lo que está haciendo. Pero no lo hagan solo por mandar papeles, porque como dijo la colega abogada migratoria, ellos saben dónde está usted. Ellos tienen toda la información suya. Y lo que están haciendo ahora, y ojo, mucho cuidado, es mandándole cartas de entrevista para casos que no llevan entrevistas, y les están enviando cartas para que se presenten a migración a una entrevista que normalmente no lleva entrevista ese caso, y los están deportando. Entonces, que tengan mucho cuidado y que se aboquen de organizaciones legales y legítimas como la de Don Teófilo National Alliance, que se aboquen de sus consulados, y los buenos abogados que les presenten los consulados, abogados migratorios que puedan hacer litigio en tribunales federales, lo más importante. Y lo último, no prueben, no pierdan su caso tratando de hacer casos por empleo o por la famosa certificación laboral, porque muchos les están diciendo que hay una certificación laboral y que por medio de la certificación laboral van a poder quedarse en los Estados Unidos. Eso es falso. No lo hagan, no caigan en esa trampa. Ahí los dejo con eso. Gracias al abogado Disney Thompson. Un saludo hasta la Florida, Disney. Fuerte abrazo. Gracias. Queda un minuto para cada uno porque ya a las 9 nos tenemos que retirar. Voy con Jan Quiroz. Jan, gracias. Comentario final. Agradecer siempre, Raúl, por mantener a World Vision simplemente para estos temas que son realmente de suma importancia, sobre todo para toda la población de niños y niñez migrantes. Saludes a cada uno de los panelistas que está ahí, y recordar de que esto es un problema de Estado, no de gobierno, y que todos y todas debemos de estar involucrados en las acciones que se vayan ventilando. Al abogado Wilson Paz, que World Vision está siempre con las puertas abiertas para poder trabajar de manera conjunta y coordinada con ustedes, al vicecanciller de igual manera.
Don Teófilo, felicitarlo por su gran trabajo. Realmente no solamente ocupamos a un don Teófilos aquí en Honduras, sino también muchos Teófilos allá en Estados Unidos. Así que felicidades por el gran trabajo que están haciendo y desde parte de World Vision, pues las puertas abiertas para poder trabajar de manera coordinada tanto con el gobierno central como con los gobiernos locales. Gracias, Jan. Teófilo Martínez, gracias Teófilo, su mensaje final. Sí, muchas gracias. Quiero recalcar que el mensaje de la Alianza Nacional no ha sido solo TPS, siempre hemos incluido a las comunidades que no tienen una protección. Nuestro mensaje ha sido residencia para Centroamérica o protección para Centroamérica o justicia para Centroamérica. Y a los hermanos y hermanas tepecianos en este momento, recuerden que no están desprotegidos, están protegidos hasta estos 60 días. Vayan al Federal Register para su licencia de manejo, licencia de negocios. Después de 60 días, tenemos que estar organizados y únase y regístrese en la Alianza Nacional TPS para que usted esté informado, organizado y sepa de primera mano la verdadera noticia, porque podemos ver en las redes sociales muchos tiktokeros haciendo videos para ganar like, entonces tenga cuidado con la información falsa también. He estado haciendo hincapié también en varias reuniones con las autoridades cuando tenemos la oportunidad de reunirnos con autoridades federales acerca de un plan de inversión para extranjeros que el migrante puede invertir en nuestro país seguramente. Uno aquí puede tener sus 5,000, 10,000, 20,000 dólares, puede ser, y que haya un plan de inversión seguro en nuestro país y así puede generar empleos en nuestro país. Esa es una manera de hacer crecer y evitar las caravanas migrantes, como lo vimos las veces pasadas. El mensaje abierto que hemos tenido siempre, además nosotros, el eslogan de la Alianza Nacional ha sido nada sin nosotros, sobre nosotros. En toda negociación que se hable de TPS, nosotros necesitamos estar presentes. Muchas gracias por el espacio, señor Raudales. Un millón de gracias a todos los panelistas presentes, señor Disney, compañera Ian Quiroz, al señor Wilson Paz, Anthony García. Gracias, señor Raudales, y a todos los demás panelistas, un millón de gracias. Muchas gracias. Excelente la participación de nuestro compatriota Teófilo Martínez, abogado Liliana Reyes. Gracias. Comentario final. Sí, en nombre de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, agradecerle al licenciado por invitarnos a este espacio que es tan importante, reconocer el trabajo que está haciendo la Alianza en Estados Unidos. Creo que es importante también ese fortalecimiento de relaciones entre gobierno y este tipo de organizaciones y otras también que trabajan a favor de las personas migrantes y la sociedad civil, generar mensajes en este momento. Don Teófilo decía qué hacer para una persona que se le vence la licencia. Creo que se pueden generar campañas de información, podcast breves que salgan de canales oficiales donde se puede orientar a todas las personas migrantes que en este momento pues están con mucha incertidumbre, tener fe, tener serenidad y creo que al final del camino siempre hay una luz y eso también puede suceder con el tema del TPS, no perder la esperanza y ver qué puede suceder con todas estas acciones legales que se están realizando. Gracias, abogada. Rector Julio Raudales. Muchas gracias, Raúl, por traer siempre a debate estos temas tan importantes para el país. Creo que ha sido muy enriquecedor para todos y vamos adelante con un mejor sistema educativo, con un mejor sistema de salud para asegurar que en nuestro país haya condiciones adecuadas para que la gente no se siga teniendo que ir a la fuerza de aquí. Gracias, Julio. Don Wilson Paz, director de Migración. Bueno, como conclusiones, que el pueblo hondureño recuerde que este es un tema autónomo, soberano de los Estados Unidos. Esta decisión ha sido tomada por el presidente Trump. Desde el gobierno siempre hemos estado con nuestros connacionales en el exterior y no los vamos a dejar en este momento. Como decía don Teófilo, somos empleados del pueblo y a eso nos debemos. Y bajo ese contexto, en este momento, los consulados están abiertos para ustedes en esta situación que tanto requieren un apoyo legal y el gobierno ahí va a estar. Gracias, don Wilson. Cerramos con el señor vicecanciller Tony García. Ha sido un programa muy educativo, muy ilustrativo. Creo que hemos discutido todas las opciones que hay, por lo que quiero repetir la frase de don Teófilo, que habla en nombre de todos los tepecianos. Él dijo, regresar no está en el vocabulario de los tepecianos, y creo que es cierto. Gracias. Gracias, Tony. Ahí están las cosas. Luego de que Donald Trump decidiera que los tepecianos hondureños no tendrán más extensión de este permiso temporal, parte de lo que se agarraron los gringos para decir no más, ni para Honduras, ni para Nicaragua. ¿Cuántos países era? Honduras. Más de 17. Más de 17. Venezuela. Hay 6 que ya se les Ucrania, canceló, Afganistán, pero que son 17 que están con TPS. Son 17. A 17 países les dijo Donald Trump que no más TPS. Siga con nosotros. Buenos días.
Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.